Dirá también Gaby y toda la familia, ¿no es cierto? Tengo la dicha de ser venezolano, igual cada uno donde hemos nacido, ¿no es cierto? Donde Dios nos ha puesto, ¿no es cierto? Y ahora tienen la dicha de estar aquí también disfrutando de Lima, ¿no es cierto? Del frío también, sí, que hay algunos que vienen de otro clima y también, bueno, no tan favorable, ¿no? Hablando de dicha, de felicidad, a ver, vamos a hacer un ejercicio, a ver cómo funciona. Les voy a pedir todos los que son felices, pónganse de pie. Los que realmente son felices, pónganse de pie. Algunos están con dudas, ¿no? Ajá. Muy bien. Me alegra, tomen asiento. La gran mayoría se ha puesto de pie. Vamos a ver ahora y esperamos que pueda corroborar lo que ustedes han mostrado poniéndose de pie, si realmente somos felices. El tema, hermanos, para esta mañana tiene que ver, bueno, empezamos una nueva temática para todo este mes que tiene que ver la palabra viva que satisface el corazón y tiene que ver con la palabra de Dios, ¿no? El tema general del mes es la palabra viva que satisface el corazón. Ese es el tema general. El tema específico para esta mañana es la dicha de cumplir la palabra de Dios. En el pasaje que hemos leído de Salmo 119, 1 al 3. ¿Cuántos han ido a la Feria Internacional del Libro? Nadie, no puede ser. Bueno, hemos quedado ahora con algunos, vamos a ir después de la una, algunos jóvenes hemos quedado, aunque hoy día es la clausura, ya termina, ¿no es cierto? Bueno, me alegra mucho que se está diciendo que en los últimos años se ha incrementado la venta de libros en el Perú. Eso implica, aunque quizás no necesariamente sea así, pero es un indicador que probablemente los peruanos, en particular los jóvenes, estamos leyendo más. O sea, dicen que se ha incrementado la venta de libros en nuestro país. Y eso es muy bueno, ¿verdad? Porque hemos estado siempre en la cola de los lectores a nivel de Latinoamérica y otros países, pero qué bueno que está pasando eso, ¿verdad? Estaba viendo por ahí algunas cosas. Dicen que los libros más leídos a nivel mundial, ¿cuál creen, hermanos? Los libros más leídos a nivel mundial. Dicen que los libros más leídos a nivel mundial es El Principito, de Anthony de Saint. Posiblemente algunos de ustedes han leído, no sé si han leído El Principito. El que le sigue es El Código da Vinci, de Dan Brown. Bueno, ese libro sí tuve la dicha de poder leerlo, ¿no? El Señor de los Anillos, eso está en tercer lugar, ¿no? El Alquimista, de Paulo Coelho. 100 años de soledad, de Gabriel Márquez. Y son los libros más leídos a nivel mundial. Ahora, ¿cuál creen que son los libros más vendidos? Los libros más vendidos, que no es lo mismo que decir los libros más leídos. Los libros más vendidos en el mundo, en primer lugar está la Biblia. Luego le sigue el Corán. Y luego está las citas de Mao Zedong, en ese orden, ¿no? Son los libros que más se han vendido en el mundo. Ahora, si la Biblia es el libro más vendido en el mundo, algo está pasando que no es el libro más leído. Algo está pasando, ¿no es cierto? O sea, es el libro más vendido en el mundo, pero no es el libro más leído. Ahí tenemos alguna dificultad, algún problema, ¿verdad? Y que nos confronta a los propios cristianos, ¿verdad? Nos confronta a nosotros también, ¿verdad? Bueno, el tema de hoy es la dicha de cumplir la palabra de Dios. Es decir, ser feliz por poner en práctica la palabra de Dios. Vamos a ver cómo es que la Biblia nos muestra que los cristianos, los hijos de Dios, somos felices por leer, por poner en práctica la palabra de nuestro Dios. Voy a pedirles que mantengan abiertas sus Biblias en el Salmo 119, versículos 1 al 3. Hace un tiempo atrás estaba leyendo un libro y puse aquí algunas notas. En el 2010, quizá ustedes han escuchado a este profesor David Fishman, profesor de una conocida universidad, escribió un libro titulado
la alta rentabilidad de la felicidad. El libro fue escrito como resultado de una seria investigación científica en el campo del desarrollo personal y profesional. Entre otras cosas, referente al tema, Fishman dice: la felicidad no es fácil de entender, sino algo que todos buscan, pero pocos lo encuentran. Llega a esta conclusión después de haber investigado científicamente acerca de lo que significa todo el desarrollo personal, la felicidad y también en el campo profesional, ¿no? Dice, la felicidad no es fácil de entender, sino algo que todos buscan, pero pocos encuentran. Quizá ustedes han escuchado también al apologista cristiano, o sea, al que defiende el evangelio. Apología quiere decir defender, al apologista cristiano Ravi Zacharias. En su libro, ¿Puede el hombre vivir sin Dios?, publicado en español en el año 1995, escribe lo siguiente en un capítulo que hace referencia al sufrimiento de la humanidad. Dice en su libro él de esta manera: hace poco la revista Forbes invitó a varios eruditos de todo el mundo para considerar la pregunta: ¿por qué somos tan infelices? Esa fue la pregunta, o sea, ese fue el tema que le pidieron para que escribieran los eruditos, ¿no? ¿Por qué somos tan infelices? Estos eruditos, incluidos escritores, historiadores y muchos otros de renombre internacional, encararon, dice, el tópico desde varios trasfondos y perspectivas, llegando todos a un punto en las que estaban de acuerdo y afirmaron: somos una civilización en problema debido a la pérdida de un centro moral y espiritual. Es decir, estamos como estamos, somos desdichados porque el gran problema es un asunto moral y es un asunto espiritual. Puede haber avances, o sea, muchas facilidades en la sociedad, en el mundo, pero cada vez más desdichados está la sociedad. La investigación científica de David Fishman y la conclusión de los eruditos sigue siendo verdad hoy en pleno siglo XXI. La humanidad sigue buscando la felicidad como a un tesoro. Pocos son las personas que lo encuentran. Pero hay algo que me llamó la atención que él menciona, y esto sí es peor, ¿no? Dice: tan difícil es considerado alcanzar la felicidad en nuestros tiempos que David Fishman refiere que algunos académicos de la salud mental hicieron una propuesta en 1992 para clasificar a la felicidad como algo anormal, como un desorden psiquiátrico. Es decir, lo normal es que todos seamos infelices. Eso es lo normal, perdón. Lo normal es que todos somos infelices. Lo anormal es que algunos sean felices. Entonces, no, algo está mal, ¿no? Entonces, hubo una propuesta para que sea considerado como algo normal la felicidad y como un desorden psiquiátrico. ¿Qué les parece? ¿Tendrán razón? Entonces nosotros, todos los que nos hemos puesto de pie esta mañana y los que nos consideramos que somos dichosos, bienaventurados y felices, tenemos problemas psiquiátricos. Urgente deberíamos mandar llamar a los, no sé, que vengan los de Noguchi, que vengan acá de Valdizán, de allá de Larco Herrera, y los médicos, si necesitamos ser internados, hermanos. ¿Sí? A ese nivel se ha llegado, ¿no? O sea, es tan normal ser infeliz que todos dicen. O una vez me dijo a mí una señorita, cuando recién empezaba la fe, todavía no había entendido mucho lo que significa ser discípulo de Jesús y lo que significa la dicha de ser feliz, pero en mi poco entendimiento, con mis dudas, yo le dije: mira, yo sí soy realmente feliz, ¿no? Y ella me dijo: no es verdad, nadie es feliz en esta vida. Y después han pasado los años y uno encuentra personas, aún a veces cristianos, que nos dicen: no, imposible ser feliz en estos días. Encontramos todavía a veces, lamentablemente, personas aún creyentes que nos dicen así, ¿no? Se acepta de manera tan natural el no ser feliz, a tal punto que a quien dice que es feliz se le considera que es una persona anormal. Pues lo normal en nuestra sociedad actual es que todos somos infelices. Si consideramos que el ser infeliz es normal, yo diría, hermanos, entonces vivimos una tragedia. Si eso es lo normal y todo el mundo piensa que eso es lo normal, ser infeliz, desdichado, entonces la sociedad vive una tragedia. ¿No es cierto? Felizmente para los hijos de Dios, esto yo puedo decir, hermanos, es una farsa. Es una mentira. Los hijos de Dios podemos decir que eso es
una farsa. Lo podemos gritar a viva voz que con Dios nuestro Creador realmente podemos y somos felices. ¿Qué dicen ustedes? ¿Me apoyan o no? Con cierta duda algunos, ¿eh? Como que no están seguros, ¿no? Hermanos, los que conocemos de verdad al Señor podemos decir, esa afirmación es una farsa que dice, todos son infelices. Eso es lo normal. Los cristianos podemos decir que eso es mentira, que los hijos de Dios sí somos felices. El asunto es que vamos a entender, según la palabra de Dios, en qué consiste la felicidad. Y ahí está el asunto. O como dice Cantinflas, ¿no? Ahí está el detalle. ¿No es cierto? Debemos entender qué significa, qué nos muestra la Biblia. Entonces, ¿pero cómo es que somos felices los cristianos? Ahora, siguiendo un poco lo que escribe este profesor David Fishman, dice, los estudios, dice él, demuestran que aproximadamente, para ser feliz, el 50% de la felicidad, dice, depende de la genética. El 10% depende de las circunstancias y el 40% de nuestra voluntad. O sea, según investigaciones que se han hecho, que dice en su libro, es que para que el 100% de que una persona pueda ser feliz, dice, el 50% depende de la genética, en los genes. El 10% depende de las circunstancias y el 40% dice, depende de usted, de su voluntad. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Tendrán razón estos investigadores? ¿Qué nos dice el Salmo 119 en cuanto a la felicidad? Un comentarista dice que el Salmo 119 inicia obligándole a responder una pregunta básica. ¿Qué es lo que realmente desea en su vida? ¿Realmente cree que el dinero, la fama, el poder o los estimulantes externos llenarán los deseos de su corazón? Si usted es un cristiano con fundamentos bíblicos, dirá absolutamente no. El ser dichoso, feliz, es ser bienaventurado o bendecido. También tiene el sentido de ser prosperado, de ser favorecido por Dios en toda circunstancia. Ese es el sentido de bienaventuranza, de ser dichoso, de ser feliz. Tiene el sentido de ser bendecido por Dios, de ser favorecido por Dios en toda circunstancia, no importa cuál sea. Puede estar usted en una situación difícil o en una situación muy alegre. Imagínese si usted nos encontramos después de varias semanas y nos encontramos y me dice, hermano, ¿cómo está, no? Me ve ahí un poco sonriente, no tan sonriente, y le digo, feliz, hermano, estoy viniendo de enterrar a 2 familiares, incluyendo a mi madre. Estoy feliz, hermanos. ¿Qué me dice usted? ¿Cómo reacciona usted? Hermano, yo creo que tenemos un pastor que está medio, ¿no? Me dice que está feliz, acaba de enterrar a 2 seres queridos, e incluye a su madre. No, eso no entra en mi cabeza, ¿no es cierto? Normalmente, o sea, no entra, ¿verdad? Pero hermanos, cuando dice la Biblia, bienaventurado, dichoso, tiene el sentido otra vez de ser bendecido, de ser favorecido por Dios, de contar con el favor de Dios en toda circunstancia. Lo que yo le estoy diciendo al hermano es que, mira, estoy feliz, estoy favorecido por Dios, aun cuando he perdido seres queridos. No sabe cuánta fortaleza Dios por medio de su palabra me ha dado. Por eso estoy feliz, estoy dichoso. No sabes cómo en esta circunstancia que no tenía para cubrir costos, Dios se ha mostrado de una manera maravillosa. Por eso estoy feliz. Dios me ha mostrado su favor en estas circunstancias. Ya ven, hermanos, que el sentido de felicidad es distinto en la Biblia que el sentido de felicidad en la sociedad. Por eso que quizás cuando a veces preguntamos, ¿no? Ser feliz como un estado de ánimo, ¿no? Que estar alegre siempre, y no es así. La Biblia no nos muestra así la felicidad. El ser realmente dichoso, feliz, bueno, ya hemos mencionado, es ser bienaventurado o bendecido, favorecido por Dios en toda circunstancia. El Salmo 119 inicia con una afirmación categórica acerca de quién es dichoso y por qué. Este salmo trata acerca de cómo hallar el verdadero gozo mediante dejar que Dios le dé un corazón sensible a su palabra, que es la Biblia.
En este salmo vemos repetidamente que la bienaventuranza, o sea, la felicidad, la dicha, el ser afortunado, es el resultado de una actitud correcta de corazón hacia la palabra de Dios. O sea, no nos describe como un estado momentáneo de ánimo, sino como una actitud. Hermanos, la bienaventuranza, la dicha, la felicidad, el ser afortunado, es una actitud correcta de corazón frente a la palabra de Dios. Nosotros nos dejamos contagiar mucho por nuestra sociedad, por las corrientes, por las modas, ¿verdad? Que nos describen lo que es ser feliz. Gana un competidor, ahora en los Panamericanos, dice, no medalla, pero estoy feliz, ¿no es cierto? Pero puede pasar días, le pasa una desgracia y no, ya dice, no, ya no soy feliz, ¿no? Los cristianos no. Los hijos de Dios entendemos de una manera distinta. Veamos los detalles de los versículos 1 al 3 de este Salmo 119 en cuanto a la dicha de cumplir la palabra de Dios. Es decir, ¿cuándo es que realmente somos felices según este Salmo? ¿No? Y vamos a ver muy rápido. Veamos en primer lugar el aspecto teórico de lo que establece la palabra de Dios. O sea, el principio o los principios que establece la palabra de Dios. En el versículo 1, la primera parte, dice, bienaventurado, dichoso, afortunado o afortunada. ¿Quiénes dice? Los perfectos de camino. ¿Habrá creyentes perfectos aquí en Centro Evangélico? ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrá entre nosotros creyentes perfectos de camino? Hay que entender a qué se refiere el salmista, ¿no es cierto? Perfección nosotros vemos como que sin error, sin falla en nada, ¿no es cierto? Pero eso no es el sentido del texto aquí. ¿Qué significa ser perfecto de camino? Según este versículo, las acepciones más resaltantes del término hebreo traducido perfecto son íntegro, sin tacha, recto, e inclusive tiene esta acepción de acabar o acabado. Entre tanto, las acepciones o sinónimos más resaltantes de la palabra camino son curso de la vida, modo de acción, proceder, conducir, conducta. Esas son las acepciones de estas dos palabras. Podemos entonces parafrasear o traducir de la siguiente manera. Felices, dichosos, afortunados, aquellos que en el curso de la vida, es decir, en el diario vivir, obran con integridad, con rectitud. O como dice otra versión, afortunados son los que llevan una vida limpia, una vida pura, una vida íntegra. Y una vida íntegra en todos los aspectos del ser humano. Pensamiento, emociones, voluntad, físico, en todo. Una vida íntegra. Ojo, no es lo mismo otra vez. Perfección en el sentido de que no falla en nada, no. Sino íntegro en el sentido que en todo su ser. Son aquellas personas que no solo empiezan con el deseo de hacer el bien, sino que se esfuerzan por cumplir, por terminar el bien que empiezan. Ese es el sentido. Los hijos de Dios, las personas que son perfectos de camino, son aquellos que empiezan el bien y no se quedan en el camino, no tiran la toalla, sino que se esfuerzan por terminar el bien que han empezado. Ese es el sentido aquí cuando nos habla dichosos, bienaventurados, los perfectos de camino, los que llevan una vida limpia, una vida íntegra. Después vamos a ver algunos ejemplos prácticos o algunos ejemplos de personajes como nos han mostrado en la Biblia, nos han dejado ese desafío y hoy también nosotros podemos seguir ese ejemplo de que sí es posible ser íntegro también en nuestros días. En segundo lugar, somos dichosos, según este salmo, cuando la segunda parte del versículo 1 dice, los que andan en la ley de Jehová. Es decir, cuando andamos en la ley de Jehová. O como dice el versículo 2, la primera parte, cuando guardamos sus testimonios. ¿Qué significa andar en la ley de Jehová? El término hebreo que se traduce aquí por andar tiene también otras acepciones como acudir, avanzar, crecer, divulgar, frecuentar. Esas son las acepciones, ¿no? También de este término de andar. Entre tanto que la ley se refiere a la Torá, que también se traduce por precepto, estatuto, y que por lo general se refiere a los 10 mandamientos o
los 5 primeros libros en la Biblia. Este término, Torah o ley, también tiene el sentido de dirección, de enseñanza. Es decir, felices, dichosos los que andan en la dirección de Dios. Dichosos, felices los que caminan guardando, cumpliendo, obedeciendo los testimonios, los preceptos de Dios, la Torah, la ley, los mandamientos de Dios. Entonces, andar en la ley de Jehová tiene un significado amplio. Podemos traducir, dichosos son los que acuden, y tiene sentido constantemente, no de vez en cuando me acuerdo, cuando me conviene. No, aquí tiene sentido. Dichosos son, felices los que acuden constantemente, dice, los que crecen en la enseñanza de la palabra de Dios. Afortunados son los que avanzan en la dirección de Jehová. Dichosos porque caminamos seguros. Esta es la palabra de Dios y yo la leo, la estudio y entonces ahí me dice la verdad, me indica el camino y yo voy por ese camino y tengo que estar dichoso porque estoy seguro que estoy en la dirección de Dios. Puedo estar pasando por un momento difícil, aún de dolor, pero estoy seguro que voy en la dirección de Dios. Él va conmigo. Ese es el sentido. Nuestra sociedad es distinto, ¿no es cierto? Para ser feliz, ausencia de problemas, ausencia de enfermedad, etcétera, etcétera, ¿no? Que haya plata y etcétera, etcétera. Pero ese no es el sentido bíblico de felicidad. En el versículo 2 dice que los que guardan sus testimonios, es decir, los que cumplen, los que obedecen los mandamientos de Dios. Ahora, guardar tiene también el sentido de proteger, de preservar, de anunciar. En tal sentido, andar en la ley de Dios, cumplir o guardar la ley de Dios implica también defender su palabra. Por eso, hermanos, que el salmista nos muestra que somos bienaventurados, somos dichosos, no porque solo buscamos el resultado cuando ponemos en práctica la palabra de Dios, sino somos dichosos desde ya, desde cuando nos acercamos a la palabra de Dios, cuando nos acercamos a leer, a meditar en ella, porque aprendemos, nos alimentamos, porque es Dios hablándonos. Qué tremenda responsabilidad, hermanos, de andar en la ley de Jehová, pero a la vez qué tremendo privilegio, porque hay promesas. Dichosos son, afortunados son los que andan, los que cumplen, los que se acercan, los que se conducen en la dirección de Dios. Hermanos, caminar en la dirección de Dios puede usted y yo, podemos estar pasando por la circunstancia más dolorosa, pero es estar seguro. Es estar seguro que por más doloroso que sea, pero Él está allí, a tu lado. Tenemos el favor de Él. Ese es el sentido de ser dichoso, el sentido de ser dichosa, de bienaventurado. En tercer lugar, somos dichosos cuando con todo el corazón buscamos la ley, o sea, la palabra, los estatutos, los preceptos de Dios. Versículo 2, la segunda parte, ¿no? Dice, y con todo el corazón le buscan. ¿Qué significa que con todo el corazón buscan la ley? Se refiere aquí el buscar la ley de Dios, los preceptos, su palabra. Pero, ¿cuál es el sentido de buscar con todo el corazón? Porque dice con todo el corazón, dice, ¿no es cierto? Se refiere a buscar de manera plena, con un deseo profundo de cada una de las partes de nuestro ser, cuerpo, mente, emoción, espíritu, voluntad, etc. Para el judío, el corazón era el centro de todo. Expresa el sentir, el deseo de todas las entrañas del ser humano. Es decir, hermano, dice, dichoso son aquellos, dice, cuando buscan de corazón la palabra de Dios. Es decir, cuando nos levantamos o cuando tenemos que acercarnos a la palabra de Dios, nos acercamos con una actitud dispuesta a escuchar al Señor. Nos levantamos, hermanos, aun cuando quizá podemos estar cansados. Bueno, hoy en la mañana para venir aquí, ¿quería usted levantar? ¿Qué? Dijo usted, se despertó temprano, ¡yeah! Hoy voy a escuchar la palabra del Señor, me levanto rápido a la ducha, vamos ya muchachos, ya, ¿no? ¿Dijo eso? No, ya sonó el despertador, no, está temprano, un ratito más, ¿no? Y ese un ratito más se pasa después y tenemos dificultad, ¿no es cierto? Dice, dichosos son aquellos que con todo el corazón buscan la ley de Dios. Y cuando decimos otra vez, hermano, de todo corazón implica
nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra emoción, nuestro espíritu, nuestra voluntad. O sea, yo me acerco a la palabra de Dios de manera completa. O sea, no estoy acercándome con lamentos y apurado para leer la palabra del Señor y molesto, ¿no? No. Con todo el corazón significa con todo mi ser, de buena voluntad, ¿no? Con una emoción, es la bendita palabra del Señor. Me va a hablar, me va a alimentar, es medicina, como dice el salmista, es medicina para mi cuerpo, es medicina para mis huesos, es medicina para mis emociones, es medicina para mi espíritu, es todo. Y por eso debiéramos acercarnos. Así, hermanos, como cuando nos acercamos, ¿no? Bueno, sobre todo cuando estamos niños. Bueno, no solo niños, grandes también, ¿no? Llegamos a la casa, ¿no? Si es casado, amor, ¿qué has hecho hoy de almuerzo? O los niños, ¿no? Mami, ¿qué hay hoy de almuerzo, no? Y si usted dice, le ha preparado la comida favorita, ¿qué hace? Llega usted del colegio, de la universidad, se emociona de tal manera que ni se lava las manos, ni se cambia nada, no, vamos, ya mami, sirve, ¿no? Qué rico, ¿no? Disfrutas, con emoción estás ahí, pero cuando te ponen una comida que no es tanto de tu agrado, ¿cómo usted participa de esa comida? Los niños están que le dan vueltas y vueltas, ¿no? Debemos acercarnos, dichosos. O sea, por eso, hermano, solo el leer, el meditar, el acercarnos a la palabra de Dios con todo el corazón debe ser un disfrute, no debe ser un pesar. Por eso dice la palabra del Señor, ¿no? Por medio de Pablo, los mandamientos de Dios no son gravosos, no es algo, o sea, tiene sentido de esfuerzo, sí, pero no algo que lo debemos hacer de mala gana, ¿no? Que es una carga, no, es un disfrute. Eso debe ser, hermanos. Por eso es que disfrutamos. Y cuando se refiere al buscar, implica no solo al deseo en el corazón, es decir, de procurar, sino de escudriñar, de consultar, de indagar, de inquirir, pero de manera frecuente. No es la emoción pasajera de alguna circunstancia. Es decir, escuché un mensaje por allí, o no sé, en la televisión, en la radio, o un sermón en la iglesia, y dice, escuché la palabra del Señor, ahora sí, ¿no? Voy a leer la palabra del Señor, el Señor me ha hablado, ¿no? Y usted dice, no, todos los días me voy a levantar a tal hora y está emocionado en ese momento, ¿no? Pasan 2, 3 días, una semana, y después, ya no. Ese no es el sentido de buscar, ¿no? El sentido de buscar tiene el sentido de hacerlo siempre, pero no solo para leer de manera ligera, sino tiene el sentido de investigar, de consultar, de indagar, de escudriñar. Ese es el sentido. Por eso es, hermanos, que en nuestros días los cristianos, pocos quizá están o estamos dispuestos a defender nuestra fe porque desconocemos la palabra del Señor. Nos acercamos, no digo, hermanos, quiero que me entiendan bien, no digo que están mal nuestros devocionales, pero no es suficiente. Yo siempre digo, el devocional es como cuando estás apurado para ir al trabajo y ya está servido el desayuno y comes un pedazo de pan, un poquito de leche, ya, mami, ya me gana la hora y te vas, ¿no? Ya. Algo así es el devocional, ¿no? Algo pequeño, ¿no es cierto? Tiene que ser algo mucho más que eso. Y eso implica esfuerzo, implica darnos tiempo, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, la felicidad tiene su costo también. Nuestro Señor dio su vida en la cruz para que seamos dichosos. Tuvo un costo muy alto. Y nos demanda a nosotros también esfuerzo, ¿no es cierto? La felicidad no es algo así que de pronto ya oro y llega del cielo. No, también tiene su demanda de esfuerzo. Tiene todo un costo. ¿Cuál es nuestro deseo de buscar en cuanto a la palabra de Dios? Anhelamos cada día desde lo más profundo de nuestras entrañas escudriñar la palabra de Dios. ¿Cómo podemos vivir, defender y preservar la palabra de Dios si no la estudiamos, si no la conocemos? No puedo defender lo que no conozco. Para eso tengo que prepararme. Es interesante que este término buscar en hebreo tiene también el sentido de adorar. Es decir, cuando yo me acerco a la palabra de Dios, a la ley, al precepto de Dios, sus mandamientos, es una forma como yo adoro al Señor. Le reconozco que Él es el soberano, que necesito de su palabra, que necesito de sus consejos. En cuarto lugar, según este salmo, ser dichoso, según el versículo 3, es cuando los que andamos en los caminos de Dios, dice, no hacemos iniquidad. Los que andamos en los caminos de Dios, dichosos son aquellos que andan, obedecen la palabra de Dios y no hacen iniquidad. ¿Qué significa no hacer iniquidad según este versículo? Significa no distorsionar el bien,
no torcer la verdad, no hacer injusticia, no practicar el mal en ninguna de sus formas, es decir, ninguna clase de pecado, no involucrarse en ninguna clase de delito. Expresado en forma positiva sería hacer el bien siempre, decir la verdad en toda circunstancia, obrar en todo con justicia. ¿Es esta nuestra actitud como hijos de Dios en todo tiempo? Ayer conversábamos un poco con algunos de los adolescentes y estaban hablando acerca de qué carrera seguir, ¿no? ¿Qué profesión? Y uno de los adolescentes decía, yo quiero estudiar para ser policía, pero para trabajar en la parte que tiene que ver con investigación, ¿no? La DINANDRO, otras cosas, ¿no? Y la otra decía, pero el problema es que en la policía hay mucha coima y hay muchos problemas, ¿no? Y estaban conversando ahí los jovencitos, ¿no? Yo le digo, mira, no solo en la policía. Hemos llegado a un tiempo donde todas las carreras son riesgosas. Riesgosas en el sentido, en todas las profesiones nos enfrentamos a cuestiones morales, éticas, a cuestiones de verdad y mentira. O sea, no hay una carrera en la cual alguien puede decir, bueno, con esta carrera no voy a ser tentado a nada. No, todas las carreras, todas las profesiones. Hemos llegado a tiempos difíciles. Usted puede ser contador, usted puede ser maestro, cualquier cargo, cualquier responsabilidad que tiene. Estamos expuestos a situaciones en las cuales nos tientan a hacer el mal, ¿verdad? Pero la palabra del Señor nos enseña, según este salmo, ¿no? Que los que somos dichosos y guardamos la palabra de Dios, nos esforzamos por no hacer el mal en ninguna de sus formas. El Salmo, voy a mencionar solamente, hermanos, les animo a que lo lean. El Salmo 1 resume muy bien todo lo que hemos expresado hasta aquí, ¿no? Chiquito nomás leo, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, etcétera, etcétera, sino que medite en la palabra de Dios de día y de noche. Léalo el Salmo 1, medite en ello. Y nos habla mucho acerca de la felicidad de los hijos de Dios cuando ponemos en práctica este Salmo. En consecuencia, según el Salmo 119, 1 al 3, la felicidad, el ser afortunado, no es un estado emocional que depende de las circunstancias. La felicidad, el ser dichoso, el ser afortunado, es una actitud de obediencia constante a la palabra de Dios. Y luego podemos ver los resultados, ¿no? Es una actitud de obediencia constante a la palabra de Dios. Veamos ahora, hermanos, muy rápido, nomás voy a mencionar el aspecto práctico o algunos ejemplos de ser dichosos o afortunados en la vida diaria, ¿no? Todos hemos leído Génesis y José, la historia de José, que está de Génesis capítulo 37 al 47, nos desafía. Cómo José pudo ser un joven íntegro en todos los aspectos de la vida y cómo Dios realmente le hizo un hombre dichoso, afortunado. A pesar de las circunstancias, él llegó a ser un hombre afortunado. Dice en Génesis 39, versículo 2, también 21 y 23, dice, Jehová estaba con José. Ahí está la marca. Somos dichosos, afortunados, si tenemos la seguridad que Dios, el creador del universo, está con nosotros. Si Él nos acompaña, si andamos en sus caminos. Afortunados podemos ser por crecer en la palabra de Dios, por avanzar en la dirección de Dios, hermanos, cuando llegamos a entender cada vez más la palabra del Señor. ¿Se acuerdan? Menciono solamente en Mateo 5, 25 al 34, cuando el Señor dijo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Dijo el Señor, ¿por qué se preocupan ustedes por el mañana? ¿Por qué se preocupan ustedes por los días que vendrán? ¿Acaso mi Padre no tiene cuidado de sus hijos? ¿Acaso Dios nuestro Padre no tiene el menor cuidado de cada uno de ustedes? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Aún vuestros cabellos, ¿qué dijo Él? ¿Qué están? ¿Usted sabe cuántos cabellos tiene? Ninguno sabemos, ¿verdad? Pero el Señor sí sabe. O sea, lo que nos muestra, hermano, el cuidado extremo, por decir, o minucioso que Él tiene
de cada uno de nosotros. Hermanos, cuando llegamos a entender la palabra del Señor y caminamos en lo que Él nos enseña, como humanos sí algo nos preocupa el mañana, pero no nos angustiamos, no nos llenamos de ansiedad, no tenemos una preocupación desmedida, porque hemos llegado a entender que el Señor dice, yo estoy con ustedes, yo estoy acompañándoles. ¿Por qué se desesperan ustedes? ¿Por qué se angustian del mañana? Afortunados por desear, por escudriñar la palabra de Dios. Nuestras hermanas de la liga acaban de hacer el concurso. A propósito, ¿quién ha sido la ganadora, hermana Livia? Deslif Huancayo. ¿Hay un solo puesto o dos puestos? Las dos de Huancayo. Bueno, nuestras hermanas de la liga han estudiado desde un tiempo atrás el libro de Esdras, ¿no? Menciono, hermanos, porque Esdras fue un sacerdote, un escriba también afortunado. Y hermanos, ¿por qué? Porque era un hombre que conocía la palabra de Dios. Dice, se había propuesto a escudriñar, estudiar la palabra de Dios, a ponerla en práctica y después a enseñar a otros. Y hermanos, ese conocimiento de la palabra de Dios hizo que Esdras llevó, hermanos, a toda una reforma con los que volvieron del cautiverio de Babilonia. Y eso hizo todo un trabajo interesante y Dios le prosperó porque conocía la palabra del Señor. Él se propuso en su corazón darse tiempo para escudriñar, para averiguar, investigar. Se propuso en su corazón para practicar, luego poner en práctica lo que dice la ley y luego enseñar a otros. Y Dios le usó mucho. ¿Cuánto tiempo nos damos nosotros para estudiar la palabra del Señor? ¿Cuánto nos esforzamos después que hemos aprendido para poner en práctica? Hermanos, cuanto más conocemos la palabra del Señor, sí, se nos demanda más, pero también, hermanos, conocemos más y tenemos más, por llamarlo así, herramientas para enfrentar al mundo, al pecado, a la sociedad, al vil enemigo, al Satanás, porque tenemos nuestra armadura, que es la palabra del Señor. Por último, afortunados por no practicar el mal, sino el bien. Podemos citar otra vez a Daniel, ¿no? Perdón, a José, pero está Daniel, ¿no? Todos hemos leído en algún momento el libro de Daniel, que él propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino, ni con la bebida. Daniel 1:8. Él se propuso en medio de una sociedad distinta, una sociedad, como en toda sociedad, malvada y corrupta, él fue ejemplo. Inclusive propuso en su corazón ni siquiera contaminarse con las cosas que comía el rey. Y Dios le usó. Dios le usó, ¿verdad? Cuando hablemos el libro de Daniel, cómo Dios guardó en las diversas circunstancias, estuvo allí, ¿verdad? Pedro y Juan, en Hechos capítulo 3 hasta el 5, en medio de la persecución, dijeron que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Dios le mostró su favor en la predicación del Evangelio. Hermanos, fueron perseguidos, corrieron riesgos, pero ellos eran dichosos. Ellos decían, no, en medio de todo, no voy a decir lo que ustedes quieran que yo diga. No voy a vivir como esta sociedad me impone. Voy a vivir o vamos a vivir de manera distinta. Creemos nosotros en el Evangelio. Aun cuando corremos el riesgo, nuestra vida está en el riesgo de la persecución, de la cárcel o de la muerte. Pero ellos dijeron, no, nosotros nos hemos propuesto obedecer al Señor antes que a los hombres. Y cuando uno ve el libro de Hechos, el relato, hermanos, vemos cómo la mano poderosa de Dios acompañó a los apóstoles, porque se dispusieron a obedecer al Señor, ¿no? Fueron dichosos, el Señor les acompañó siempre. El Señor dice en 1 Samuel 2:30, yo honraré a los que me honran, dice el Señor. Y dice el salmista, Salmo 15:4, y honraré a los que me temen. Esa es la promesa del Señor, hermanos. ¿Queremos cada vez más ser más dichosos? ¿Cada vez más acompañados por Dios? Es por medio de su palabra que podemos lograr. No hay otra manera. Cada vez escudriñando, cada vez leyendo más, es por medio de su palabra. Entonces, hermanos, cuando decimos dichosos, somos nosotros. ¿Por qué? Porque cumplimos, guardamos la palabra del Señor, ¿verdad? Pónganse de pie, hermanos, para orar. Oremos. Tu palabra, oh Señor,
como dice el salmista, es más dulce que la miel. Y como dice el apóstol Pablo, que traspasa hasta los tuétanos la coyuntura, lo más profundo de nosotros. Tu palabra, Señor, es aquella palabra que puede transformar nuestras vidas. Y como dice, Señor, el salmista, que nos hace dichosos, no solo cuando la cumplimos, sino desde que la leemos, desde que escudriñamos, nos alimentamos. Señor, ayúdanos a que cada vez nuestra dicha, nuestra felicidad sea mayor por el conocimiento de tu palabra. Señor, muchas veces no las tenemos, no disfrutamos de tu favor porque desconocemos tu palabra. Perdónanos, Padre, porque nos mostramos todavía ociosos, negligentes, teniendo tiempo, dedicamos a otras cosas y, Señor, no escudriñamos tu palabra. Y por eso que a más de las veces hasta nos sentimos desdichados y hasta podemos pensar, como decíamos al inicio, como piensan en la sociedad, que lo normal es ser infeliz, pero nosotros, Señor, decimos que no es así. Los que te conocemos podemos decir que es posible ser dichoso, es posible ser afortunado en pleno siglo XXI, cuando guardamos tu palabra, cuando tú vas de la mano con nosotros, porque eso has prometido si te honramos, Señor. Gracias, nuestro Dios, y ayúdanos en esta semana a honrarte. Ayúdanos a escudriñar tu palabra y que nuestra felicidad sea conocida, el hecho de ser afortunado, que los demás vean nuestra vecindad, nuestra familia, y que se animen a conocerte, que se animen a leer también tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos una vez más, oh Dios. Te suplicamos tu bendición durante toda esta semana también. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos.